Vamos a hablar acerca del tema, un tema muy importante, lo que es la migraña, que hoy en día es muy común, hablando de migraña, o hablando simplemente de una cefalea común, comúnmente, pues, como se los dije, cefalea, o simplemente dolor de cabeza. La terapia neural nos ofrece una gran alternativa de tratamiento, ya que varios pacientes que han sido tratados y sometidos con este tratamiento han tenido una evolución exitosa hacia su padecimiento, hacia sus signos y síntomas que presentan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar propiamente a dar una reseña, qué es la terapia neural, cuáles son sus causas, y propiamente la fisiopatología que hasta ahorita se está proponiendo, porque realmente no hay una fisiopatología, no hay algo que me diga esta es la verdadera causa de la migraña, sino simplemente se atribuyen muchísimas causalidades o causas propiamente. ¿Nadie me está escuchando? Sí, sí se escucha. El resto me escucha, es que alguien me escribió que no escucha, por eso pregunto. Yo sí lo escucho, doctor. Sí, sí se Muy bien. escucha. Perfecto. Esther Jaraba, checa bien tu micrófono porque la mayoría me dicen que sí escuchan. Entonces, para que podamos continuar, por favor. Ok, bueno, entonces, les comentaba, propiamente el síndrome, porque así se atribuye como un síndrome, el síndrome migrañoso, tiene una característica muy importante, ya que han buscado indefinidamente, han buscado, y no han encontrado propiamente qué es o cuál es el origen de este padecimiento, ya que les vuelvo a repetir, tiene una gran influencia hoy en día, desde jóvenes hasta adultos, hasta pacientes geriátricos, ¿sí? Entonces, para que esas serían las causas por qué estamos teniendo o estamos proponiendo un tema el cual nosotros podamos darle una alternativa de tratamiento al paciente. El paciente ya está cansado, el paciente ya está aburrido de meterle tanto medicamento y llegar hasta el hecho de dopar a algunos pacientes para que puedan estar bien. ¿De acuerdo? Entonces, la terapia neural propiamente me va a ofrecer ese plus que el resto de las medicinas no me ofrecen, ya que se concentran solo a los signos y síntomas. La terapia neural deja de trabajar de esa forma. Sí me ayuda al control del dolor, de hecho es muy buena para el control del dolor la terapia neural, pero no nada más vamos a dirigirnos a los síntomas, sí, no vamos a enfocarnos a el origen de la patología, tratar de encontrar el origen, tratar de beneficiar al paciente para disminuir los eventos, ya que si nosotros nos ponemos exigentes con la alopatía solo se va a dirigir a trabajar signos y síntomas, va a reducir signos, síntomas, y el paciente va a tener mejoría, sí va a sentir mejoría, pero la causa, propiamente la patología va a estar siempre ahí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a iniciar con los conceptos. Pues mire, propiamente la migraña la vamos a definir como un desorden complejo. Ese desorden complejo que les estaba mencionando hace un rato
propiamente se le añade el primer concepto, la primera palabra, las primeras dos palabras, este conjunto de palabras nos dan un sinnúmero de hechos, ¿sí? De acuerdo a que hablamos de un desorden. ¿Qué es un desorden? Sabemos que un orden es todo aquello que lleva a un lugar en un espacio, todo aquello que está acomodado de acuerdo a las características, de acuerdo a las funcionalidades que tiene. Para que yo pueda acomodar algo en una zona establecida, pues propiamente estoy hablando que es su orden, ¿no? Pero aquí me habla principalmente que es un desorden, ese desorden complejo, o sea, quiere decir que está hecho un lío todo. Al hablar complejidades, es que está hecho un lío más de tres cosas, más de dos cosas. Entonces, así es como me lo definen, desorden complejo que tiene características, estas características importantes o estas características que lo van a definir, ¿sí? Las características que lo van a definir propiamente, pues se refiere a ese orden complejo que son de episodios recurrentes de cefalea. En la mayoría de los casos hablamos de, pues si nosotros vamos a hablar de concepto de migraña, en la mayoría de los casos es unilateral, ¿sí? Para que yo diga dentro de las raíces griegas, grecolatinas de la definición de la palabra migraña, estoy hablando que debe ser unilateral. En algunos casos está acompañada de síntomas visuales, ¿sí? Sensoriales. Estos síntomas visuales, estos síntomas sensoriales son las llamadas auras, pero no todo el tiempo las migrañas son con aura. Algunas migrañas se presentan sin aura, pero yo creo que la gran mayoría, los pacientes que yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, se han presentado con aura. La mayoría es un dato muy curioso porque he tenido varios pacientes que hemos registrado para su tratamiento con terapia neural, en la cual también les vuelvo a repetir, y yo, ¿sabes qué? Empiezo a sentir la aura 2 o 3 horas antes de que se presente la migraña. ¿Qué es el aura? El aura aparece más comúnmente antes del episodio de cefalea, pero también puede ocurrir después. El paciente te lo va a decir, ¿sabes qué? Siento el aura, siento el destello, y así es como se presenta. Bueno, una de las características importantes que tenemos es que la migraña es más común en mujeres y tiene un fuerte componente genético, ¿sí? Bueno, de por sí ya estamos hablando de muchas de las patologías que se presentan en mujeres, en la parte genética, las insuficiencias venosas periféricas, todo eso, varias enfermedades que nosotros vamos a poder apoyar a la paciente. Pero en este caso, la migraña es un padecimiento generalizado, pero es mucho más común en mujeres y puede ser heredado. La mamá, la abuelita pueden presentar periodos de migraña y la hija puede presentar sin ningún problema episodios de migraña. Como les comentaba, el término migraña se deriva del griego, que es hemicrania, propiamente mitad de la cabeza. Las características hay que saber diferenciar bien si es una cefalea o es una migraña. La mayoría, entonces les comentaba, la cefalea por lo regular se va a dividir en diferentes partes de la masa. Si nosotros dividimos anatómicamente, pues sabemos que tenemos diferentes lóbulos frontales y... ¿Perdón? La migraña me comenta que bueno, perdón, por ahí alguien tiene su audio abierto y me distrajo un poco. Les comentaba, anatómicamente la diferencia entre migraña, pues migraña es hemicráneo, pues es desde la mitad del cráneo, toda una parte de la masa, ¿sí? Para diferenciarla de la cefalea pues vamos a dividir un poco nuestro sistema nervioso central. Pues sabemos que tenemos lóbulos parietales, lóbulos frontales, los temporales y los occipitales. Propiamente me refiero a porque a pesar de que sea un solo hueso, nosotros, si recordamos, vamos a dividir siempre la masa encefálica en un lado derecho y en un izquierdo. La cefalea puede ser
cefalea tensional en la zona occipital, cefalea parietal, propiamente tensional es más hacia la frontal. Cuando hay dificultades en la visión, por otras causas, vamos a presentar cefaleas en la zona, en la zona occipital, pero son algunas características que tiene. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabemos, como les había comentado de forma introductoria, que la migraña, ¿sí? La migraña es uno de los motivos más comunes de consulta en medicina, ¿sí? Muchos pacientes comúnmente asisten a la atención ya sea por migraña o por cefalea. Vuelvo a repetir, no nada más nos vamos a concentrar a los tratamientos de migraña. Nosotros podemos abarcar el tratamiento de cefaleas, ¿sí? Por eso es que voy a estar mencionando en el trayecto del seminario, del taller, del curso, el hecho del tratamiento también para las cefaleas comunes hasta una migraña, ¿ok? Bueno, ya habíamos establecido uno de los motivos de consulta más común en medicina. En el país propiamente hay muchísimos registros. En el país, más de 30 millones de personas tienen al menos una cefalea migrañosa por año. Es un dato muy importante, ¿sí? Y aproximadamente el 75% de las personas que lo sufren son mujeres. Entonces quiere decir que es una patología mucho más común en mujeres que en hombres. Este es un dato muy importante. Apúntenlo al rato para cuando les empiece a explicar lo de terapia neural, por qué es mucho más común. ¿Cuál es la diferencia entre fisiológicamente mujeres y hombres? Porque aquí hablamos algo de fisiológica, es más allá de estructuras anatómicas. Anatómicamente, pues, tenemos la parte externa, es diferente, pero el sistema nervioso, todo esto es parecido, somos iguales. Pero aquí hay un factor importante, o factores importantes, los cuales van a desencadenar por qué la cefalea migrañosa o la migraña se presenta mucho más común en mujeres que en hombres. Bueno, ¿cuáles son las características de la migraña? Pues la migraña, como les había comentado, vamos a diferenciar entre una cefalea y una migraña. ¿Cuáles son las características? Pues propiamente es el dolor de cabeza unilateral, ¿sí? Este dolor de cabeza unilateral es moderado a severo, puede presentarse punzante y se agravaba por la actividad física. En este caso, la migraña se va a presentar o se va a asociar a síntomas visuales y sensoriales. Estos síntomas visuales y sensoriales propiamente me van a apoyar el término o me van a apoyar el resultado, el diagnóstico correcto si es una migraña o es una cefalea. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que va a presentar síntomas visuales, va a presentar síntomas auditivos, o sea, la audición también tiene que ver. Sensoriales, auditivos, físicos, entre otros. Ocurre más comúnmente antes de los síntomas que se presentan, los síntomas que presenta el paciente, son más comúnmente antes del componente de cefalea, colectivas llamadas auras. Cuando el paciente me dice se está manifestando la aura, automáticamente ellos ya saben que lo que está por venir es un episodio de migraña, ¿sí? El aura consiste en las manifestaciones visuales, esas manifestaciones visuales que los pacientes van a referirnos, y principalmente los escotomas. El escotoma es pérdida de la visión, un punto referido de la visión, ¿sí? Fotofobia, el paciente me dice, ¿sabes qué? Ya estoy en algún punto, ya no veo, fijo, un punto fijo, la luz me empieza a molestar. Ya síntomas, estos dos son
el aura. Y por lo último, pues los centelleos. Sí, ya empiezan a haber destellos en los cuales le van a comenzar a molestar. Permítame, Esther, permíteme un segundo, veo que te resuelvan lo del audio, ¿sí? Porque la mayoría creo que sí me está escuchando. Permíteme, deja eso. Voy a hacer una pausa. Ok, entonces ya resolví. Perdón que me interrumpa, lo que pasa es que me aparecen constantemente los mensajes, que ahorita lo van a resolver. Bueno, entonces estábamos. El aura consiste de manifestaciones usuales como los escotomas, la fotofobia y los centelleos. En este caso, estos son los 3 datos importantes, o los 3 pilares para decir, perfecto, tienes una migraña a diferencia de una cefalea, ¿sí? La cefalea, la migraña, ¿de acuerdo? Entonces, voy a decirles algunas partes. La migraña va a doler el lado una de mi cara, ya habíamos establecido. El dolor es pulsante. Puede empezar después del ejercicio, ¿sí? Nos va a llevar a los síntomas del aura, como son los escotomas, la fotofobia y los centelleos. Se puede agravar también cuando o el paciente va a tener la necesidad de vomitar, se va a presentar con náuseas y vómito. La luz, la fotofobia, que es lo que tenemos aquí, y la fonofobia, que sería otra. Ruido y luz, le van a molestar muchísimo. Mientras que, pues ya se los había comentado propiamente, las cefaleas, pues las cefaleas se pueden presentar, ya sean parietales, occipitales, occipitales, temporales o frontales, dependiendo del caso o dependiendo de las características. Pero la migraña es una característica de gran importancia. Bueno, en la práctica, sin embargo, la cefalea puede presentarse ya se los comenté, unilateral. Es mucho más común que la migraña, siempre va a ser unilateral. Sí se llegan a dar casos en los cuales presentas la migraña bilateral, pero es mucho más común que sea unilateral. Ya sea, vamos a presentarla con aura o sin aura. Bueno, la migraña clásica ahora se conoce como la migraña clásica la vamos a conocer siempre con aura, mientras que la migraña común se conoce que es la migraña sin aura, ¿de acuerdo? La migraña sin aura es más común o es en más de los 80% de los casos que estamos presentando. El diagnóstico propiamente, ¿cómo voy a diagnosticar a un paciente? El paciente le puedo mandar a hacer encefalogramas, le puedo mandar a hacer muchos estudios en los cuales no voy a poder comprobar. Pero es propiamente el diagnóstico va a ser clínico, más adelante lo vamos a ver. Bueno, se debe realizar un estudio neurológico completo en la primera visita del paciente, eso ya lo va a hacer propiamente el neurólogo, que a nosotros propiamente, bueno, si hay algún médico neurólogo o algún médico especialista, pues lo va a poder hacer. En este caso nosotros vamos a concentrar los signos y síntomas y a ver la causa desde otro punto de vista, el punto de vista que no le ofrece la medicina ortodoxa, la medicina alópata. Bueno, epidemiológicamente, aquí tenemos un dato de la Facultad de Medicina de la UNAM, me señala que en México prevalece la migraña alrededor del 16%, ¿sí? 16% de personas, y si nosotros hacemos cuenta que estamos aproximadamente 120 millones de habitantes, según el conteo del INEGI en el 2008, que es uno de los últimos que han reportado,
ese año éramos 119 millones, pues vamos aproximadamente a 120 millones. Estamos hablando de casi 20 millones de pacientes sufren o han sufrido algún episodio de migraña. Entonces, es de gran importancia el atenderlo de forma correcta, ¿sí? La diferencia entre la prevalencia con la raza, porque hay una diferencia entre la prevalencia con la raza, dice la prevalencia puede ser menor en pacientes afroamericanos y asiáticos que en los caucásicos. En el estudio mostramos que el 20.4% de la raza blanca, 16.2% de los afroamericanos y 9.2% los asiáticos. Estos cumplen con los criterios para poder establecer un diagnóstico de migraña. Entonces, quiere decir que en la raza caucásica, en la raza blanca, es mucho más común. Entonces, pues nosotros entramos dentro de esa parte, ¿verdad? Pero este es un dato muy importante, ya que la derrama, el hecho de, económicamente, el impacto económico que va a traer esta patología de migraña o cefalea a los pacientes va a ser muy grande, porque la migraña va a sacar a los pacientes que la padecen de la vida común, de la vida cotidiana, y luego más le aunamos ahorita con la pandemia que tenemos. Entonces, pues, es de gran importancia. Aquí tenemos un estudio de American Migraine. Dice que más del 85% son mujeres y el 82% son hombres con migraña severa. Padecen cierta discapacidad relacionada con la migraña. ¿Saben ustedes si alguno de ustedes ha tenido algún episodio de migraña o tienen algún familiar o algún amigo o algún paciente que ha tenido episodios de migraña? Saben que el paciente se va directamente a cama, se encierra, tapa luces, tapa todo y se encierra en cama. Puede ser un día, de un día de horas a un día. Una de las también que va a diferenciar entre los tipos de migraña, porque la cefalea puede durar meses, pero la migraña son episodios. Bueno, dentro de la fisiopatología de la migraña, nosotros tenemos aquí, les había comentado, propiamente que son teorías, ¿sí? ¿Por qué una teoría? Perdón, tengo que estar... Una teoría es aquella donde aún no ha sido establecido, no ha sido propiamente establecido el criterio que una teoría es aquel que piensa, pues esto pasa, pero no tengo forma de cómo comprobarlo. Así está la migraña, a pesar de que haya mucha información ahorita del tratamiento de migraña por neurología, pero propiamente se basa en teorías. La primera teoría que tenemos nosotros vamos a ser la teoría vascular. La teoría vascular me habla de que hay una disminución del riego sanguíneo al sistema nervioso central, y esto me va a provocar patologías o me va a provocar sintomatologías de migraña. La segunda teoría que tenemos es la teoría neurovascular. La teoría neurovascular me habla que no nada más es disminución del riego sanguíneo, ¿sí? Sino también me habla que son alteraciones del sistema nervioso y alteraciones del sistema, o sea, hablamos de irrigación y hablamos de inervación. Nervios y sangre, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la teoría de depresión cortical diseminada. De hecho, es una de las teorías más establecidas, más estudiadas, la que más revisan, ¿sí? La teoría de depresión cortical diseminada. Bueno, vamos a hablar de la teoría vascular. La teoría vascular me va a establecer, ¿sí? Como ya les había comentado, dice que esta fue propuesta alrededor de 1940 a 1950 con el objetivo de explicar la fisiopatología, esta fisiopatología de la migraña. La describió Gold y colaboradores. Él me hablaba que es una isquemia inducida por vasoconstricción cerebral. Quiere decir que se constriían los vasos cerebrales, ¿sí? Al hacer constricción de los vasos cerebrales, dejaba de llegar aporte suficiente al cerebro. Este aporte suficiente del cerebro causaba el aura de la migraña,
¿sí? Después venía una vasodilatación subsecuente. Esta era una vasodilatación subsecuente o vasodilatación de respuesta perivasal de los nervios y causaban alteración o causaban estimulación del sistema nociceptivo, que culminaba pues propiamente en los síntomas de cefalea. Esta se basaba en 3 observaciones. Los vasos extracraneales se distendían y se vuelven pulsátiles durante un ataque. Empezaban, pum, pum, el paciente empezaba a sentir la sensación de que las arterias estaban punzando constantemente. Después venía la estimulación de los vasos intracraneales en una persona despierta, induce la cefalea. Primero eran los extracraneales, decía. Comienzan con los vasos extracraneales, todos los temporales, todos estos, los más importantes, y después se iba a la parte de irrigación interna. Y después venía la vasoconstricción, que mejoraba el dolor, mientras que los vasodilatadores provocaban un ataque. Entonces, esa es la teoría de la vascular, en la cual me dicen, vuelvo a repetir, me establece que hay una alteración en el riego sanguíneo. Después venimos con la teoría neurovascular, ¿sí? La teoría neurovascular me va a sostener que una serie compleja de eventos neuronales y vasculares inician la migraña. O sea, viene un estado de estrés y viene un estado de alteraciones relacionadas con los músculos trapecios, en los cuales me van a ocasionar el inicio del estado migrañoso. Para mí esta con la otra tiene mucho que ver. De hecho, cuando hablamos al rato que vamos a hablar de terapia neural, voy a estar estableciendo esto. De acuerdo con esta teoría, la migraña es primariamente un evento neurogénico con cambios secundarios en la perfusión cerebral. Quiere decir que entonces comienza con alteración del sistema nervioso. Por ahí hay algún factor el cual me está alterando lo que es el estado neurológico. Y en segundo punto viene la hiperexcitabilidad neuronal de la corteza, especialmente en el área occipital, demostrando estudios de neuroimagen con resonancias magnéticas donde hay mayor actividad a nivel occipital y presentando el evento migrañoso. Ya sea eventos migrañosos o cefaleas. Esta es una de las teorías establecidas. Pero viene aquí después la teoría, que esta teoría fue desarrollada en 1944 y es una de las, a pesar de que tiene tantos años, es una de las cuales tratan de cimentar mucho más, ¿sí? Ya que hablamos de cómo dan los efectos mecánicos de la migraña con el aura. Vamos, cada que hable de DCD, estoy hablando de depresión cortical diseminada, que es una de las teorías de la migraña. Bueno, hablamos del DCD, que es una onda bien definida de excitación neuronal. Quiere decir que llega la excitación neuronal a la materia gris cortical, se extiende desde sus orígenes a una frecuencia de 2.6 milímetros por minuto. Esta viene una despolarización cortical causada al fenómeno cortical primario o un aura. O sea, llega información tan rápida al sistema nervioso central que lo estimula. Después de esa estimulación viene una recuperación del sistema nervioso central y en la cual es la primera vez que se presentan los síntomas, que son el aura. Ya hace un rato los habíamos establecido, ¿sí? Después de esto viene una activación de las fibras. Una activación de las fibras, ustedes se dieron cuenta, más adelante voy a llegar con ello, pero teníamos una imagen de inicio del sistema nervioso. El trigémino que uso es el quinto craneal que se encuentra en la cara, que es de tipo sensitivo y algunas partes motoras, es uno de los que va a salir influenciado en esta estimulación cortical, ¿sí? ¿No? Entonces, por eso hablamos de que la migraña es hemicraneal, o sea, es hemilateral, debido a que estamos hablando que tiene que ver directamente con el nervio equitrigémino, que es él es el par craneal número 5, ¿de acuerdo? Y este par craneal número 5 es de tipo sensitivo.
¿Cuál es la diferencia entre una neuralgia del trigémino y una migraña? Pues propiamente la neuralgia del trigémino son dolores ocasionados en una zona establecida, y cuando hablamos de migraña es hemicráneo. Bueno, esto tiene bases neuroquímicas. La DCD es la liberación de potasio o de aminoácidos excitatorios. También hay glutamato desde el tejido neuronal. Esta liberación despolariza el tejido adyacente y a la vez libera más neurotransmisores que propongan el estado del DDC. Esto me va a llevar a una oligoemi, que es oligodolor en la mitad de la cara, con estimulación del sistema trigémino vascular también, porque recuerden que no nada más está implicado el sistema nervioso, sino también el sistema vascular. Me va a reducir el metabolismo, el DCD, y me va a hacer que los receptores nociceptivos en vasos sanguíneos aumenten su secreción inflamatoria. Esto es por mecanismo de defensa. Siempre que viene un dolor, siempre que viene una alteración, viene un mecanismo de defensa que es inflamación. La inflamación que se va a dar, pues propiamente aquí estamos hablando que va a haber una liberación de la sustancia P, péptido intestinal vasoactivo y neuroquina tipo A. Estas sustancias que comúnmente o que normalmente tienen acción antiinflamatoria, son mediadora de la inflamación, van a causar inflamación en la zona, vasodilatación, y esto es un círculo vicioso, esto es un círculo. Se inflama, resecreta, esto que tendría que ayudarme a mejorar las características, va a inflamar mucho más por mecanismo de defensa y por ende pues va a comprimir los vasos, va a comprimir las paredes del sistema nervioso, paredes de los vasos. Aquí tenemos una imagen que les comentaba. Esta imagen es del sistema trigémino. El nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Entonces, el quinto par craneal se va a dividir en tres ramas principales, que son las frontales, que es la maxilar y que es la mandibular. ¿Sí? Estas son sus tres principales, pero se ha descrito ramas del nervio trigémino que van a ir a la zona occipital. O sea, no nada más me va a trabajar aquí, sino también se va a ir a la zona occipital. Por eso hace un rato les había comentado que los datos o las características de dolor, el paciente puede llegar a presentar, ¿sabes qué? El dolor me comenzó en la zona cervical, sentí pesadez, como quieran decirlo, me empezó a doler, sentí como el trapecio se contracturaba, sentí como mi esternocleidomastoideo comenzó con problemas, mis escalenos. Nosotros tenemos a nivel cervical músculos tan pequeños con los cuales pues son pequeños y diríamos que no nos quedan problemas, pero realmente me van a crear problemas, ¿sí? Aquí vendría la influencia de a nivel cervical. El paciente va a sentir en la base del cráneo, en la zona posterior, puede llegar a presentar el primer síntoma. Este primer síntoma te va a decir, ¿sabes qué? Empecé a sentir que el dolor se concentraba en esta zona, apretaba y sentía náuseas o vómito. Pues es una característica muy importante, porque es el músculo largo del cuello y el músculo largo de la cabeza, estos músculos de gran importancia que están inervados por una rama del nervio vago. Entonces ya hablamos del trigémino y ahora viene el nervio vago. El nervio vago sabemos que es un músculo de tipo mixto, perdón, no es músculo, es nervio de tipo un par craneal de tipo mixto, tiene más características sensitivas, es autónomo, es parasimpático. Entonces el paciente puede decir, ¿sabes qué? Me apreté y sentí como que me mareé. Esta es una característica, está inflamado ese músculo, pero este músculo está inflamado por consecuencia de las ramas posteriores del nervio trigémino, que van a la zona occipital. Entonces aquí estábamos hablando, dentro de la DSD que estoy comentando, el nervio trigémino es el principal afectado y por consecuencia, por compresión y por cercanías, puede llegar a estar estimulando el nervio vago. Entonces, al estimular el nervio vago, pues puede haber también efectos vasovagales, ¿de acuerdo? Sabemos que el vago lo encontramos en cualquier lado. Aquí tenemos entonces una imagen como el nervio trigémino sale, se forman sus tres ramas principales y vemos cómo se va a inervar la parte superior de la cabeza
que es la zona fronto y una parte del parietal, ¿sí? También se va a inervar la parte del frontal y las cuencas orbitarias, que llegamos a referir, el paciente llega a referir dolor, siente pesadez en las zonas circundantes a los ojos, ¿sí? Por eso dicen, tengo pesadez, me lastima. Entonces nosotros vamos a ver que el nervio trigémino tiene mucho que ver aquí. Alteraciones también con la lágrima, pues propiamente pues porque el nervio trigémino está ahí. Maxilar superior se encarga de inervar toda la maxila superior y parte de los dientes. Esto es muy importante, vamos a tomar en cuenta porque dentro de la teoría que vamos a estar trabajando para el tratamiento de la migraña, pues vean esta influencia que tienen los dientes con el nervio trigémino, ¿de acuerdo? Lo que es la maxila inferior, que es la tercera rama del nervio trigémino, sí, pues a la rama mandibular. Vean cómo está inervando. Entonces quiere decir que hablando de esta imagen, pues parte del tratamiento que nosotros vamos a estar trabajando es también vamos a tener influencia o hay que influenciar con cada una de las estructuras que tenemos en la cara, porque podrían ser las causas. Bueno, ya hubo la secreción, va a haber metaloproteinasas mediante mecanismos moleculares. El DCD va a promover la expresión de los genes que modifican la COX-2 y los TNF2. Y también va a haber secreción de interleucinas, 1B y metaloproteinasas. Esto pues sabemos nosotros que son mediadores de la inflamación. Tienen que ver mucho con la inflamación. Las metaloproteínas, va a haber fuga de la barrera hematoencefálica, permitiendo que el potasio, el óxido nitroso, la adenosina y otros productos liberados por la DCD lleguen y sensibilicen las terminaciones afectadas del trigémino. Entonces, hubo toda la inflamación, está todo el proceso inflamatorio a nivel central, se liberan todas estas sustancias, pasan la barrera hematoencefálica, que no tendría que pasarla, y es cuando comienzan a sensibilizar el nervio trigémino. Hace un rato les dije, el paciente comienza con la fotofobia, comienza con los problemas visuales, comienza con la audiofobia, que también es el problema al ruido, y viene el proceso inflamatorio, liberación de todas estas sustancias y sensibilización del trigémino. Entonces, cuando dice, ¿sabes qué? Empecé con síntomas y posteriormente ya me duele toda la hemicara, el hemicráneo, ¿sí? Esta es una de las teorías que desde mi gusto desde mi punto de vista, son más acertadas en la fisiopatología de la migraña. Los factores de riesgo ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues los factores que me pueden aumentar o me pueden acumular mucho más los eventos de migraña, ¿sí? Niveles de proteínas C reactivas son altos. Nosotros recordamos que la proteína C reactiva es algo que vamos a encontrar cuando hay efectos inflamatorios, todo el proceso inflamatorio, ¿sí? Va a haber niveles de interleucinas. Las interleucinas sabemos que son inflamatorias, proinflamatorias, o también ayudan en la cascada para regular la inflamación. Son este tipo de celularidades y sustancias que vamos a encontrar. También va a haber niveles altos de interleucinas, de interferón, de factores de necrosis tumoral, aumento del peso corporal del paciente, aumento de la presión va a ser elevada, la presión intracraneal, la presión intraocular va a estar elevada, ¿de acuerdo? Va a haber hipercolesterolemia. También la hipercolesterolemia puede ser causas de aumento o presentar cuadros migrañosos más comunes. Sabemos que la hipercolesterolemia pues va a tapar los pequeños vasos. Sí, sabemos que a nivel central hay vasos muy pequeños. También los síntomas de resistencia a la insulina van a causar patologías de tipo migrañosa, la hiperhomeosistemia también, y enfermedades crónicas. Entonces, propiamente todas aquellas enfermedades que causan estrés oxidativo, este estrés oxidativo va a presentar migraña. También es una parte muy importante. Si nosotros haciendo un breve énfasis, si a estos pacientes síndromes migrañosos los tratamos su tratamiento sería de tipo integrativo, pues le va a beneficiar mucho al paciente. Porque aquí estamos hablando que hay aumento del peso corporal, quiere decir que metabolismo basal, metabolismo
normal se está alterando. Va a haber hipercolesterolemia, me está hablando del metabolismo también. Pacientes con resistencia a la insulina también se van a presentar. Entonces estoy hablando aquí de un síndrome metabólico. Cuando el paciente tiene síndromes metabólicos y puede presentar migrañas, entonces quiere decir que podría ofrecerle a estos pacientes otra alternativa de tratamiento, no nada más centrarme lo que comúnmente se hace, que es la alopatía. Puedo llegar a ponerle a este paciente una buena nutrición, tomar recursos de nutrición en los cuales le mejore mucho los alimentos que tenga para mejorar el metabolismo. A este paciente también puedo ayudarle con ozonoterapia. La ozonoterapia me va a ayudar muchísimo a mejorar el metabolismo en general, hablando de glicólisis, hablando del ciclo de Krebs, hablando de la cadena de transporte de electrones y sobre todo, donde la mayoría de los pacientes les favorece y les agrada el tratamiento de la beta-oxidación. Todo esto vamos a unarlo al tratamiento del paciente, que más adelante vamos a estar trabajando con él. Bueno, dentro de su cuadro clínico, perdón, voy a tomar un poco de agua. Dentro del cuadro clínico, pues vamos a encontrar los síntomas de la migraña, ¿sí? Hay una fase premonitoria o prodrómica. Sabemos nosotros, todos los que nos dedicamos al mundo de la medicina, que hay un pródromo. Ese pródromo siempre son cuando hay síntomas inespecíficos de una patología. Quiere decir que puede ser cualquier patología, está en ese cuadro prodrómico. Bueno, vamos a encontrar con los mentales, que a veces depresión, eso también es una de las causas, euforia e hiperactividad, irritabilidad, lentitud mental o falta de concentración, fatiga o somnolencia. Los neurológicos es la fotofobia, la fonofobia o biofobia, la hiperosmia y la disfagia. Todos estos síntomas, que es problemas a la luz, problemas al ruido, que también dificultades para el tragar, me van a estar presentando. Bueno, los generales como rigidez del cuello, como tenemos la rigidez del cuello, sensación de frío, pereza, sed, poliuria, anorexia o apetito desmesurado, diarrea o constipación y retención de líquidos. Vemos que no nada más la migraña se está concentrando en el dolor de tipo central, sino hay otros síntomas agregados en los cuales es de gran importancia poder trabajar con ellos. Ya los síntomas de la migraña propiamente, los primeros hablamos sobre el pródromo, y ahora vamos con los síntomas de la migraña. Aparece el aura, la famosa aura, ¿sí? Que es cuando el paciente de migraña sabe que va a presentar un episodio. Hay cambios del campo visual del 20 al 35%, como fotofobia, fotofobia, que son fogonazos de luz, el paciente ve luz o destellos de luz pasar, los escotomas, que son flashes que son la parte de los escotomas, que son flashes, motas o formas geométricas. Cuando el paciente ve formas, sabes que veo cuadritos o veo triángulos, todo esto, todos son síntomas que se pueden presentar cuando hay un síndrome migrañoso. Los centelleos, que son fogonazos de luz fluorescente, ¡pum! Dice, ¿sabes qué? Siento como que pasaran destellos de luz, son parte de los síntomas. Discopsia, alteraciones de la luz y las líneas oscuras, y distorsiones visuales, cuando ya comienzan con estas características. Y algunos pacientes en estados muy, muy alterados van a presentar alucinaciones, ¿sí? Van a presentar síntomas sensoriales del 33%, parestesias en extremidades y en la cara. Volvemos a ver, no nada más se van a concentrar el dolor en cara, sino ya estamos hablando de síntomas agregados y signos agregados.
afasia y alteraciones motoras en un 20%, monoparesia o hemiparesia, habla dificultosa y dificultad para entender las cosas. Son los síntomas que va a ir presentando los pacientes. Los síntomas de la migraña, ya en un caso de tipo 3 o migraña cefalea, la cefalea va a ser localizada unilateral, 60% es bilateral, 40% es palpitante, del 40 al 60%. Hay reblandecimiento del cuero cabelludo, el 60 al 60% de los pacientes, dolor en la forma de pinchazos de corta duración. Esto ya es propiamente una cefalea migrañosa. Se pueden presentar síntomas gastrointestinales como la anorexia, alteraciones con el apetito. Algunos pacientes ya empiezan a tener como ganas de comer otro tipo de cosas, náuseas y vómitos en el 86% de los casos. Las náuseas y los vómitos en la mayoría de los casos se va a presentar. Esto es por mecanismo de defensa. Habíamos hablado que hay un proceso inflamatorio, entonces lo que hace la náusea y el vómito es el cuerpo trata de liberar presión, esa presión que se está ejerciendo. Constipación y en algunos de los casos diarreas, el 16%. Los síntomas neurológicos que van a presentar es persistencia de los síntomas prodrómicos, ya les dije, la fotofobia, que son los problemas para ver, la fonofobia, la osmofobia, los mareos y las alteraciones mentales y el comportamiento, las alteraciones del comportamiento. También van a presentarse como edema, poliuria, congestión nasal y rinorrea. Pues aquí tenemos algunos de los síntomas que el paciente, de lo que ve el paciente, el aura y las alteraciones visuales que van a presentar. Estos pacientes llegan a presentar, si nosotros vemos o estamos en los zapatos de un paciente con un síndrome migrañoso, pues podremos captar esto. Que vamos a cancelar, que no tengamos ese problema. Bueno, los factores precipitantes, aquellos factores que me van a hacer, aparte de los que ya habíamos establecido, de los que ya hemos venido platicando hace un rato, pues algún tipo de elementos, algunos otros factores van a hacer que precipiten o van a hacer que se pueda presentar el síndrome migrañoso. Por ejemplo, habíamos establecido que es una patología mucho más común en mujeres que en hombres. El periodo menstrual puede ser uno de los factores el cual desencadene el síndrome migrañoso, ya sea previo a la menstruación, durante la menstruación o después de la menstruación. No hay un criterio, ya sea puede ser periodo menstrual o durante la ovulación. También los pacientes o las pacientes que no hacen una dieta normal, por eso les dije que es de gran importancia para un buen tratamiento de la migraña, poder nosotros conocer, no nada más enfocarnos en este caso la terapia neural. Hay muchos más factores los cuales yo trabajo con mis pacientes de migraña. La alimentación es de gran importancia. Y algunos alimentos a los pacientes que se van a comenzar a tratar con terapia neural o alguna de las terapias que nosotros manejamos en el instituto, en la escuela latinoamericana, pues podemos ayudarles con la dieta. Alimentos como chocolate, alimentos como el café, algún tipo de vinos, algún tipo de quesos, algún tipo de alimentos, y el ejercicio puede desencadenar los síndromes migrañosos. Esto es porque nosotros, esta pacientita o este paciente no está regulado en todo el sistema, ¿sí? Está causando demasiados problemas, no está digiriendo, no está teniendo problemas, está presentando problemas metabólicos, los cuales me van a llevar a desencadenar propiamente en el síndrome migrañoso, que son los síntomas. Bueno, el estatus migrañoso y la migraña crónica, pues propiamente el estatus migrañoso puede durar hasta 72 horas previamente. El paciente que puede desarrollar algún cuadro de tipo migrañoso puede ser que lo presente 72 horas previas, ¿sí? No quiere decir que el paciente ahorita ya comenzó a doler la cabeza y en 5 minutos ya tiene el episodio de migraña. No. Muchos de los pacientes con síndromes migrañosos presentan los síntomas 72 horas previos o un poco más puede ser. Entonces, es demasiado estrés, demasiado problema la migraña, por eso se
haciendo un tratamiento, se está haciendo búsqueda incansable para poder llegar a un buen tratamiento. Bueno, la migraña crónica, 15 episodios por mes durante 3 meses. La mayoría de los pacientes con migraña crónica tienen historia de padecer ataques desde una edad temprana. Los síntomas asociados con náuseas, vómito, fotofobia, fonofobia son menos frecuentes. O sea, quiere decir que el paciente puede presentar migrañas y cuando ya el neurólogo comienza a trabajarlo, es cuando presenta 3 episodios, más de 15 episodios durante 3 meses. O sea, pobre paciente, porque de por sí, aquellos que presentan 1 o 2 episodios al mes, imagínense estos que presentan 5 episodios mensuales. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar? Pues para diagnosticarlo hay criterios. Estos criterios son algoritmos de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud nos manda criterios de diagnóstico en los cuales puedas decir, ¿sabes qué tipo de migraña o qué tipo de dolor de cabeza tiene el paciente? Bueno, vamos a hablar de cefaleas, ¿sí? Las cefaleas puede ser bilateral opresiva, puede ser cefalea de tipo opresiva, bilateral, intensa, la intensidad va a ser media, la intensidad que va a presentar es media, o moderada, no se agrava con actividad diaria y no se acompaña de otros síntomas. Del otro lado tenemos cefalea unilateral, que es de tipo pulsátil, de intensidad moderada a severa igual, se agrava con actividad diaria, se acompaña de otros síntomas, ¿sí? Ya tenemos 2, que es la cefalea bilateral y la cefalea unilateral. Si nosotros nos ponemos estrictos, recordamos que migraña es cefalea unilateral. En caso de que se llegue a presentar, que cumple estos criterios ya anteriores, si no los cumple, los signos de alarma me van a llevar a si se puede enviar a urgencias y se envía urgencias. En el caso de la cefalea bilateral, si se cumplen los criterios, vamos a decir que es una cefalea tensional, es mayor a 15 días. Si es mayor a 15 días, la voy a clasificar como crónica. Si no es mayor a 15 días, la voy a clasificar como episódica y va a haber más de 10 episodios. Si hay más de 10 episodios, la voy a decir que es frecuente y nos vamos a ir al algoritmo 2, que ahorita lo vamos a ver. Y si es infrecuente, pues también, ¿de acuerdo? En el caso de la unilateral, si es del tipo cumple con los criterios ya establecidos, la voy a clasificar como migraña, ¿sí? La migraña me dice que son, la tengo que clasificar si son más de mayor a 15 días o menores a 15 días. En caso de no, voy a irme al algoritmo, al tratamiento, a los tratamientos convencionales. En caso de que sí, pues me tengo que ir al tratamiento, clasificarla como crónica. ¿De acuerdo? El tratamiento de cefalea tensional puede ser, de acuerdo al que sea infrecuente, pues voy a mandar analgésicos, como AINES menos de 6 dosis por mes. Cuando son frecuentes, pues y cumple con los criterios, me voy a ir a la parte de la intensidad, contraindicaciones para los tricíclicos, y en caso de que no haya contraindicaciones, pues voy a mandar amitriptina nocturna iniciando 125 miligramos con incrementos semanales hasta 75 miligramos o máximo dosis de tolerancia. La parte farmacológica, ¿sí? Que a mí, desde mi punto de vista, yo no la manejo tanto, no porque no pueda, sino que me gusta que el paciente evolucione de forma adecuada, ya que hace un rato les había dicho que hay alteraciones en el metabolismo, alteraciones en el ciclo, alteraciones, lo que conocemos nosotros en el mundo de la medicina y en el mundo de la ozonoterapia como estrés oxidativo. Entonces, si el paciente lo puedo trabajar de otra forma, que no sea aún con los fármacos, pues sí. Pero en caso de que se requieran los fármacos, pues hay que mandar fármacos y hay que mandar tratamiento complementario, presencia de depresión o no. En caso de que no haya presencia de depresión, recomendar ejercicio terapéutico y acupuntura. La acupuntura es un pilar también muy importante en el tratamiento de la migraña. En el caso de que nosotros vamos a trabajar la terapia neural, pues propiamente la terapia neural se conoce en Alemania como la acupuntura química,
porque trabajamos también con puntos específicos de acupuntura. Continuar durante 6 meses a 1 año el tratamiento. En caso de que el paciente tenga depresión o ansiedad, pues vamos a mandar fluoxetina, recomendación diagnóstica y o referencia a nivel 2º nivel. Que nosotros queramos sacar al paciente de ese punto. Bueno, las complicaciones que va a tener este paciente es propiamente la migraña crónica, pues llegar a convulsiones, infartos migrañosos, aura persistente de 30 a 60 minutos, accidentes cerebrovasculares isquémicos, que no son muy frecuentes, pero sí se llegan a presentar. Dentro de sus factores de riesgo, la migraña con aura, sexo femenino, fumar y uso de estrógenos. Entonces, aquí es algo muy importante. Alteraciones hormonales me van a llevar a la paciente a presentar episodios de migrañas. Y pues el algoritmo 3, que ya veníamos platicándolo hace un rato, el tratamiento profiláctico de la migraña, los criterios, sabemos más de 3 crisis al mes, vamos a utilizar los criterios, ya sería elegir un fármaco adecuado con la morbilidad de los pacientes, con movilidad, con presión arterial, si son obesos, si tienen crisis epilépticas, si hay ansiedad, si hay depresión, si hay vértigo. Todos estos fármacos vamos a estar utilizando y el control de algunos estudios de laboratorio para poder llevar el control preciso. Esa sería en la parte alópata. Y pues propiamente el tratamiento ya de la migraña con episodios y cronicidad, pues también los fármacos que son muy importantes en el caso de que los fármacos no presenten episodios de 4 semanas, pues lo podemos mandar desde paracetamol 1 gramo, naproxen 500 miligramos, ibuprofeno 600 miligramos. Pero si es la intolerancia oral, nos vamos del otro lado, que se puede administrar menos IV, como solmitriptina 2.5 miligramos a 5 miligramos sublinguales, la metoclopramida de IV de 10 a 20 miligramos. Si mejora, enviamos a la consulta externa. Si no mejora, pues enviamos urgencias para mejorar el tratamiento. ¿De acuerdo? También si mejora, enviamos a consulta externa. Si no mejora, administramos según la dosis de solmitriptina o ketorolaco de 30 a 60 miligramos, dependiendo del caso. Eso ya se va a hacer con el estudio. Bueno, eso sería la parte de la parte fundamental de la migraña. Vamos a pasar a lo que es la terapia neural. Sí, la terapia neural es muy importante en el tratamiento de la terapia neural, ya que nosotros no nos vamos a enfocar solo a los síntomas. Nosotros habíamos hablado hace un rato de que la terapia neural o que la migraña, el síndrome migrañoso, se enfoca propiamente, muchos de los médicos se enfocan propiamente a lo que es el dolor de la hemicráneo, el dolor de la hemicara, ¿sí? Pero lejos de eso, nosotros nos vamos a meter que la terapia neural no solo se establece, no solo se enfoca a un solo objetivo. Nosotros vamos a definir, los que no conocen terapia neural, la voy a definir de esta forma, ¿de acuerdo? Es el uso de un anestésico local para restablecer la dinámica eléctrica, metabólica y funcional del sistema, o de un cuerpo, de un todo, ¿sí? Al hablar de un todo, quiere decir que yo no voy a separar sistema nervioso, no voy a separar endocrinología, no voy a separar esto. Por eso es gran importancia y por eso ahorita que puse fundamentos de la migraña en la terapia neural, puse esta imagen que me gusta mucho a mí trabajar de esta forma, con la psiconeuroinmunoendocrinología. Quiere decir que los pacientes con migraña, en este caso que es el tema que estamos trabajando, pero lejos de eso la terapia neural no solo se concentra en la migraña, no solo se concentra en el tratamiento del dolor. Muchos me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a infiltrar, yo quiero aprender a ponerle a mi paciente y quitarle el dolor. Sí, eso es parte de la terapia neural, pero no propiamente. Nosotros tenemos que ir a las raíces, entender lo que nos dice Speransky, entender lo que nos dice Hunek, entender lo que nos dice Pavlov, entender lo que nos dice Rickett, entender lo que nos dicen todos estos autores, los cuales sustentan la terapia neural, que me dicen,
la alteración del sistema en general puede llegar a presentar síntomas a nivel distancia, ¿sí? Entonces, aquí tengo esta imagen de gran importancia. Quiere decir que un paciente con un cuadro de migraña, un cuadro de un síndrome migrañoso, puede tener alteraciones en el sistema nervioso, ¿sí? Todas las ideas que nosotros vemos, aquí las vamos a englobar. Alteraciones del tipo sistema nervioso, ¿sí? O puede tener alteraciones psique, ¿sí? O puede tener alteraciones inmunológicas, o puede tener alteraciones endocrinas. Pues propiamente estamos hablando con todo que puede el paciente, si presenta alteraciones en cualquiera de estas bases, pues prácticamente va a presentar alteraciones a nivel generalizado. La terapia neural busca entonces no solo el hecho de poner puntos de terapia neural en la cabeza. Por ejemplo, me dicen, oye, estás tratando terapia neural, estás poniendo la corona de San Francisco, corona de Dodge, tantas variantes que hay, pero las más reconocidas son la de Dodge. Peter Dodge, que es uno de los autores de la terapia neural, y la corona de San Francisco por la forma en cómo se aplica. Entonces les digo, sí, lejos de eso, es lo más burdo. La corona es como la parte de, pues ya no es para que te vayas, ¿no? Nosotros dentro de lo que les enseñamos en el curso de terapia neural es entender esta parte, entender este eje. Si yo entiendo este eje, psiconeuroinmunoendocrinología, puedo tratar a mi paciente de mejor forma. Ya que mi paciente que empezó con una alteración nerviosa, por la teoría que ya habíamos platicado hace un rato, pues va a causar alteraciones endocrinológicas, alteraciones a nivel de, pues principalmente si hay alteraciones a nivel central, el hipotálamo se altera la hipófisis, al alterar la hipófisis vienen las alteraciones hormonales, el paciente empieza a presentar alteraciones a nivel control de, no sé, vamos a poner un ejemplo, el control de la presión arterial debido al eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, ¿sí? O en su caso el sistema nervioso no se fue por la parte del sistema endocrino, pero sí se fue por la parte del sistema inmunológico. Hace un rato habíamos hablado que se secretan interleucinas, interferones, se secretan sustancia P, polipéptidos, todo esto que el sistema inmunológico es el que se encarga de regular y decir, secretas tanto, secretas poco, es el encargado. O propiamente el paciente va a tener alteraciones psíquicas, alteraciones del psique, ¿sí? Entonces, propiamente lo que nosotros debemos de entender en el tratamiento de la terapia neural es que me voy a ir más allá de los síntomas que me está refiriendo el paciente, ¿de acuerdo? Tengo que buscar si en algún momento de la vida del paciente se interrumpió todo este procedimiento. Vamos a poner un ejemplo. No digo nombres, pero estamos hablando con fines médicos y todos los que son tratados ya saben, y al firmar su consentimiento saben que podemos utilizar su caso clínico para la ciencia. Tuvimos una paciente dentro de los cursos, porque los cursos que damos de terapia neural son presenciales y son, presencial, en el cual se da teoría y se da práctica. Bueno, teníamos esta paciente. La paciente tenía 48 años, o tiene 48 años, tiene mucho tiempo que no la veo. Espero que todavía tenga más edad, pero todavía. La pacientita llega a revisión presentando migraña, pero su migraña era olfativa. Un caso de los casos más raros que puede haber. ¿Por qué olfativa? Cada que ella entraba en un lugar donde había mucho olor o mucha diferencia de olfato, de olores, enseguida decía, yo entré hoy a una perfumería y sé que mañana voy a tener migraña, ¿sí? Entonces nosotros comenzamos a trabajar, pusimos corona, pusimos puntos hipófisis, pusimos todo esto. Nos concentramos a la sintomatología, ya que es de gran importancia siempre tratar la sintomatología del paciente, porque el paciente me va a ver porque le duele,
¿sí? No me va a ver, pues desafortunadamente tenemos una cultura en México no preventiva, sino tratamos de ser siempre curativa. Entonces el paciente va porque a ver qué le duele. Le pusimos puntos, le mejoró mucho el dolor de cabeza, pero no lo quitó por completo. Entonces, al hacer la historia clínica, al hacer la historia de vida de esta paciente, comenzamos a interrogar. Una de las características importantes que tiene también la terapia neural es que cuando yo comienzo a tratar, si yo pongo la corona y pongo el sistema simpático, que son parte de los puntos que se trabajan, los pacientes comienzan a recordar cosas que vivieron, ¿sí? Me encanta mucho esa parte de la terapia neural cuando pones corona, porque realmente es la función de la corona, la estimulación del sistema nervioso central, y cuando ponemos el parasimpático, que es propiamente la estimulación del putamen, del sistema límbico, de otras estructuras, las cuales que están en la parte del recuerdo, que viene en la parte genética, todo lo que hemos hecho en la vida y se va guardando, ¿sí? Entonces, esta paciente, dentro de su tratamiento que le desarrollamos, comenzamos a interrogar, solita fue abriendo. Entonces, no mejoraba el tratamiento, no mejoraba. Resulta que un día, platicando con ella, dice que recordó precisamente cuando estábamos poniendo terapia neural, dentro de las recomendaciones que hacen los grandes expertos del tratamiento de terapia neural, dice que pongamos amígdalas. Nosotros pusimos amígdalas, en los polos amigdalinos, pusimos pequeñas papulitas, y la paciente comienza a llorar, ¿sí? Comienza a llorar, y dijimos, ¿qué pasó aquí? Entonces empezamos a interrogar. En ese tiempo estaba conmigo tomando una médico, clase conmigo, y ella comenzó a hacer el interrogatorio, preguntar. Para final del día, lo que descubrimos, esta paciente que a los 5 años fue intentada ser violada por la boca por uno de sus familiares, le metió el pene, y a partir de ese momento ya comenzó a crear los eventos de migraña, ¿sí? Quiere decir que se alteraron las amígdalas, se formó como un campo interferente, y propiamente este campo interferente no tiene que ver con una cicatriz, no tiene que ver con otra cosa, sino es un campo interferente del tipo psiquiátrico, entonces aquí del tipo psicológico, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí se alteró el psique. Entonces quiere decir cualquiera de estas alteraciones puede llegar o puede llevar a que se presenten episodios, cualquier tipo de episodio, no puede ser nada más del síndrome migrañoso. En este caso estamos hablando del síndrome migrañoso y vamos a ver cuáles son las causas más comunes o dónde se encuentran más los campos interferentes dentro de la terapia neural para un trastorno de síndrome migrañoso, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esta imagen. Esta imagen me habla de que no nada más dentro de las teorías del tratamiento de la terapia neural, también nos vamos a ir más allá ya hablamos del psique, ya hablamos del endocrino, ya hablamos del neurológico, ¿sí? Peter Deutsch, al igual que Ernest Adler, ellos me hablan que cualquier alteración a nivel muscular, ¿sí?, de tipo tensional, de tipo cualquiera, va a influir directamente al sistema, ¿sí? Entonces esta imagen me gusta mucho porque aquí tenemos las raíces de los nervios principales. Aquí tenemos el nervio facial, ¿sí? Y más abajo tenemos el trigémino, que aquí están con sus ramas. Sería en la parte anterior. Aquí están las ramificaciones de los nervios supraorbitarios, del nervio occipital mayor, ¿sí? De las raíces cervical superior e inferior, de los nervios, que me van a influenciar, y hace un rato les comenté, que aquí es donde se encuentran los músculos. Estos músculos comienzan a inflamarse y también pueden llegar a comprimir el paso de la vascularidad o de la inervación, ya sea irrigación o inervación, provocando alteraciones a nivel muscular y por ende irritando al nervio trigémino y provocando la parte del inicio de la migraña. Esta sería migraña con aura, más bien migraña sin aura, cuando es de tipo vascular interna, o la DSD, esa sí es con aura, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del tratamiento que nosotros vamos a estar hablando, es trabajar al paciente como una parte integral y también favorecer. Les comenté hace un rato,
el uso de la corona de San Francisco, que es la que ponemos aquí, va a ayudar a todos los músculos de la cabeza, y el sistema simpático o parasimpático que también utilizamos, que es la aplicación de pápulas en esta zona, toda esta zona, me va a ayudar con todos los músculos de la zona cervical. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene también otra de los fundamentos para el tratamiento, ¿sí? No sé si alguien identifique la imagen. Esta imagen está pixeleada. Cuando ustedes, si gustan, pueden tomar el curso de odontoneurofocal también, que es un taller, o terapia neural. Esta imagen se las paso. Ernest Adler, que es un médico, o fue un médico propiamente odontólogo. Él dedicó su vida, o parte de su vida propiamente, al tratamiento de la terapia neural en odontoneurofocal, que es la boca. Ernest Adler me hablaba, y si ustedes recuerdan la imagen que vimos hace un rato, Ernest Adler me hablaba dentro de sus libros, el libro que escribió, el libro que tenemos de las evidencias de Ernest Adler, me dice que cualquier alteración en la posición, en el lugar, en el tamaño de las raíces, de los dientes, puede llegar a ocasionar alteraciones a nivel generalizado. Adler hablaba que los cordales o las muelas del juicio, o los terceros molares, como normalmente los conocemos, son los causantes de muchas patologías, ya que no tienen lugar donde estar, ¿sí? Ya que no tienen lugar para estar aquí, hay que extraerlos. En su libro habla de varios casos de migraña, y en los cuales nos dice, los cordales hay que sacarlos porque si nosotros vemos la influencia que tiene este tercer molar, pues propiamente tiene que ver con el nervio trigémino. Todos los dientes, vean que están inervados por el nervio trigémino. Si nosotros nos adentramos un poco a lo que es el odontoneurofocal, nos vamos a dar cuenta que no nada más tiene que ver con la cabeza, sino tiene que ver con todo el sistema en general. Cuando nosotros hacemos odontoneurofocal, aprendemos a diagnosticar y a ver hasta situaciones, aunque no la crean, situaciones psicológicas, familiares, se representan en la boca, ¿sí? Entonces, dentro del tratamiento que nosotros también vamos a llevar a cabo en estos pacientes con terapia neural, es tratamiento generalizado, tratamiento en busca de campos interferentes, tratamiento segmental en cervicales, y también sin dejar a un lado el tratamiento de las piezas dentales, a ver si no hay alguna que me está ocasionando los síndromes migrañosos. Hablando generalmente, nosotros siempre tenemos que, para dar un buen tratamiento al paciente, tengo que hacer una historia clínica. Esa historia clínica me va a llevar a desarrollar un tratamiento exclusivo para cada paciente, ya que la terapia neural no hay recetas. En la terapia neural no hay una receta. En la terapia neural tengo que sacar yo el tratamiento conforme a los signos y síntomas y las causas del paciente. A pesar de que yo tenga, no sé, 50 pacientes con síndromes migrañosos, con las mismas características, con la misma edad, con el mismo control, como lo hacen mucho de lo que es la investigación, pero aún así tengo que desarrollar un tratamiento individualizado para cada paciente. Entonces, quiere decir que si yo tengo que desarrollar un tratamiento individualizado para cada paciente, pues tengo que meterme lo de los fundamentos fisiológicos de la terapia neural, fundamentos fisiológicos como es la física moderna, en la cual me habla de la teoría de las cuerdas, en la cual me habla de la teoría del todo, y me sustentan y me dicen que alguna alteración distal puede causar afecciones a nivel central. Esto es porque siempre está unido. El sistema nervioso es el que se encarga de comunicar una cosa y otra. Las células siempre se van a comunicar. El sistema básico de Pischinger, que es el líquido intersticial, que me dice que lleva información de un lugar a otro todo el tiempo. Entonces, tengo que ir en busca de campos interferentes, aparte de ya haber tratado la parte superior o lugar de la zona, tengo que buscar campos interferentes o alteraciones fisiológicas en alguna de las zonas, las cuales podrían ser la causa de la migraña. O sea, no nada más me concentro en el lugar, sino también me voy en la parte distal, ¿sí? El tratamiento se va a enfocar en aplicación de una terapia segmental, así como campos de interferentes, busca de campos interferentes,
que es un campo interferente, es aquel que me va a alterar la dinámica eléctrica o la dinámica energética de cada paciente. Con respecto a los campos interferentes, los más frecuentes son, en el caso de las pacientes, plexos ginecológicos, ¿sí? Habíamos hablado, pacientes que han sido violadas, alteraciones ginecológicas, o que no pueden tener hijos, o que hay quistes, o miomas. Todo esto está causando problemas y está alterando el sistema nervioso y dándome por respuesta a los síndromes migrañosos, ¿sí? El 56% de los casos de las pacientes que se han tratado, su problema ha sido concentrado en la parte ginecológica. Entonces nosotros tenemos que ir a poner puntos ginecológicos, ¿sí? Y dar tratamiento a desarrollar un tratamiento exclusivo para esa paciente en este caso. El 52% de los casos, pacientes estudiados, presentaron cicatrices. Varias cicatrices, después de tratar las cicatrices, han tenido mejoría. El 42% de los pacientes, polos amigdalinos, los polos amigdalares también son muy importantes para el tratamiento de la terapia neural. El 30% de los casos, pacientes con alteraciones tiroideas, alteraciones metabólicas. El 28% de los casos, segmentos abdominales, tiene que ver con toda la función abdominal por ahí, sistema digestivo, también las gastritis, sistema hepático, los hígados grasos o los pacientes que toman mucho alcohol, todos estos pueden repercutir y también han presentado 28 casos de estos. Y la zona de ganglio estelar, el último, el ganglio estrellado. El ganglio estrellado es la última aplicación que yo, desde mi punto de vista, dentro de mi experiencia, que ya casi es de 13 años en la terapia neural, a pesar de que me veo joven, ya no me coso en el primer hervor. Entonces, el ganglio estrellado lo he utilizado solo en el 28% de los casos. Y les vuelvo a repetir, es un ganglio, hay que tenerle mucho respeto a su aplicación, ¿de acuerdo? Hay que saber bien la anatomía. Es muy fácil podernos pasar y poderlo lesionar, pero si nosotros aprendemos bien la anatomía, hacemos de la forma correcta, pues el ganglio estrellado lo aplico, o lo hemos aplicado, solo en el último de los casos, solo en el 28% de los casos, mejorando así la sintomatología del paciente. Bueno, aquí tenemos un estudio en el 2004-2005 en la Universidad de Barcelona, por la doctora Ana Rosa, en el cual se sometieron 50 pacientes al tratamiento de terapia neural. Estos pacientes cumplían con la edad media de 43 a 76 años, ¿sí? Y también me habla de que son mujeres en el 84% de los casos, 16%. Hablábamos de 2 años con la sintomatología, el tiempo de evolución y todo esto. Y me habla que dicho tratamiento, promedio de las visitas y todo esto, ¿cuántas visitas al mes? Por último, me está hablando de los enfoques del tratamiento. Y dice que el 79% de los casos de estos pacientes tuvieron mejoría. Quiere decir que es un estudio significativo. ¿Sí? Bueno, entonces, para llevar a cabo el tratamiento de la migraña en la terapia neural, que es muy buena, ya que hemos tenido nosotros en la escuela, y estoy trabajando con sociedad con una doctora para poder escribir algo y publicar, ya que en México no hay muchas publicaciones y esto COFEPRIS nos limita mucho. Digo, ahorita perdí el contacto con la doctora hace como 1 año, pero apenas lo acabo de recuperar, en lo cual queremos trabajar, queremos desarrollar investigación acerca del tratamiento de la terapia neural con migraña, porque hemos visto la mejoría. Entonces, dentro del tratamiento que vamos a hacer es corona de San Francisco, sistema simpático y sistema parasimpático, amígdalas, hipófisis y segmentos de los segmentos ya mencionados hace un rato, de acuerdo a las características de tratamiento de cicatrices. ¿Por qué no doy un tratamiento? Porque probablemente me van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo esperaba que me dieras un tratamiento para la migraña. Les vuelvo a repetir, con mucho gusto podemos atenderlos. Vayan a la ESI, podemos desarrollar un buen tratamiento para ustedes en caso de que presenten migraña, o podemos enseñarlos también a que diagnostiquen hagan un buen diagnóstico y den un tratamiento integral a mi paciente.
ese tratamiento a sus pacientes. Ese tratamiento integral es de acuerdo a lo que establece la terapia neural, que es a lo que nos establece los pilares, que es el tratamiento del sistema nervioso autónomo, el tratamiento del sistema vegetativo, como lo menciona, el vegetativo, porque nosotros no podemos, para la terapia neural no vamos a separar el sistema nervioso, siempre vamos a hablar del vegetativo, es un solo sistema nervioso. Se divide para su estudio, sí. Hay que ir en busca de los órganos propiamente blancos. No estoy hablando de un órgano blanco endocrinológico porque quedan muchos problemas. Un órgano diana. Una diana es aquella que pones un puntito donde vas a tirar una flecha o un punto de tiro al blanco, ¿sí? Tengo que ir en busca del órgano diana, ¿sí? Para poderlo tratar. Tengo que ir en busca de la parte psico, neuro, inmuno, endocrinológico. Entonces, es un mundo muy grande, el cual me abre la terapia neural en opciones para poder llevar a cabo un buen tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminamos el seminario. Hay mucha más información acerca de esto que con mucho gusto les podemos compartir o se los vamos a compartir que estén dentro del diplomado de terapia neural que estamos impartiendo en la escuela o de los cuales van a iniciar, ¿sí? Y hay otro sinnúmero de tratamientos. También había comentado hace un rato, bueno, ya hablamos de la terapia neural, ya vimos que le vamos a ayudar mucho al tratamiento del paciente, pero dentro de la parte fisiopatológica que habíamos platicado hace un rato, establecimos que se llegan a presentar en pacientes con síndromes metabólicos. Pues claro, un síndrome metabólico me va a generar estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo me va a generar interleucinas inflamatorias, la 4, la 8. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene dentro de los tratamientos que llevamos a cabo en el instituto, en la escuela latinoamericana, ¿sí? Es que también le ofrecemos tratamientos con ozono para mejorar el metabolismo. Mejorar el metabolismo basal, la glicólisis, ¿sí? Mejoras la glicólisis. Entonces, si mejoras la glicólisis, automáticamente vas a mejorar el ciclo de Krebs. Si mejoras el ciclo de Krebs, automáticamente se va a mejorar la cadena de transporte de electrones. Si se va a mejorar la cadena de transporte de electrones, por ende se va a mejorar la beta-oxidación. Entonces, no solo vas a tratar ese paciente metabolismo ozono, vas a trabajar el metabolismo general, grasas, proteínas y azúcares, ¿sí? También podemos trabajar a ese paciente, hay que comenzar a mejorar la dieta. La dieta es de gran importancia en el tratamiento, ya que nosotros al trabajar con el neural terapéutico es de gran importancia si el paciente está en una dieta, pues el principio fisiológico que tenemos, que es la procaína, al dividirse, que es un DA y un PABA, pues va a mejorar muchísimo las características. Hay un artículo por ahí que tenemos, que entregamos en la clase, en la cual me explica los efectos fisiológicos en pacientes con síntomas neurológicos al utilizar la procaína. Pero claro que hay que entender las características de este anestésico local, porque no nada más es picar, es más allá de. Los anestésicos locales que utilizamos son más allá de. Por eso la escuela junexiana me dice procaína y el Peter Deutsch me dice procaína y lidocaína. Y aquí viene el doctor Cobalt, que también es uno de los investigadores, es argentino en lo cual me dice que también puedo trabajar con lidocaína. Entonces hay que entender esa parte, cuál es mi medicamento de elección, cómo voy a trabajar, ¿de acuerdo? También la acupuntura, en caso de que hay pacientes que sabes que yo no quiero ser tratado con terapia neural porque me da miedo o no soy candidato, pues te puedo poner acupuntura, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí la parte de la terapia neural y una alternativa como tratamiento para la migraña. Vamos a empezar a ver la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, sean en orden para poder resolverlas de forma coordinada y ordenada. ¿Alguien tiene preguntas? Levanten su manita si quieren y les hablo el audio.
Ok, Jorge, me preguntas que qué puntos, qué puntos se aplican. Ya te lo había comentado. Los puntos a aplicarse son hipófisis, ¿sí? Corona de San Francisco o de Dodge, cualquiera de las dos, debemos de determinar bien de acuerdo a las características del tipo de migraña. Ajá. Sistema simpático y en busca de campos interferentes. Campos interferentes me refiero a cicatrices, golpes, todo lo relacionado con esto. En caso de ser mujer, pues tengo que trabajar el sistema ginecobstétrico, ginecológico, pero no descartar cualquier otra causa la cual me pueda provocar o me pueda provocar la migraña, el tratamiento de la migraña para este paciente. Permítame un segundo, déjenme ver cómo puedo abrir sus audios porque vi que... Yani, abre tu micrófono si gustas y dime tu pregunta. ¿Cada cuánto se recomiendan las sesiones de terapia neural? Ok, las sesiones de terapia neural se recomiendan cada semana. Te voy a explicar por qué se recomiendan cada semana. Bueno, de principio, si el paciente tiene síndromes migrañosos y me está ocasionando los síndromes, los episodios migrañosos propiamente se están presentando demasiado frecuentes, puedo llegar a tratarlo de 2 a 3 veces por semana, ¿sí? Si el paciente, episodios mucho más espaciados, lo idóneo y lo ideal son tratamientos cada semana. Tratamientos cada semana porque dentro de lo que me menciona el doctor Pischinger, el doctor Pischinger dentro de su patología, él me habla de que tiene todo, que el tratamiento de terapia neural o cada tratamiento siempre lleva un periodo de respuesta, el periodo que se lleva de la parte de shock, anti-shock y la fase de acomodación. Esto se lleva a cabo en 7 días. Cada 7 días yo pongo un tratamiento durante de 10 a 15 sesiones en el cual el paciente va a sentir mejoría. La paciente que les comenté hace un rato de los síndromes migrañosos por olfato, ella mejoró en la 5ª sesión y pues después de la 5ª ya no regresó. La vi después de 1 año y me dijo que ya no había tenido ningún episodio. Entonces, los tratamientos son una vez por semana en caso de que los episodios de migrañosos no sean muy recurrentes. ¿Sí? Gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? Jorge, te voy a activar tu audio para que me digas tus preguntas. Jorge, si quieres prende tu micrófono y puedes preguntarme lo que gustes. Dime. Jorge Gómez. Ok. Mira, me preguntas que, por ejemplo, en el esquema que nos puso, nos podría mencionar los puntos. Ok, claro. Ok, aquí tenemos uno de los esquemas, ¿sí? Se pone un punto aquí que serían, les había establecido. Si las migrañas son tensionales, voy a poner, no es una receta, les voy a decir en este momento. Si las migrañas son tensionales, voy a poner la corona de Dodge. La corona de Dodge me dice que es el nacimiento, en la parte central del cabello, en el nacimiento del cabello en la parte frontal. El segundo punto que aplicamos lo vamos a aplicar exactamente en el vértex. El vértex es la parte más prominente del cuerpo. Aquellos que sepan acupuntura saben que es el 20 de Dumay, que es Bai Hui, lo que les había comentado que es acupuntura química, ¿sí?
Después, a nivel de las ojivas parietales de cada lado, ¿sí? Son los 4 puntos cardinales. Después voy a aplicar los puntos de intercepción, por decir el suroeste, el sureste, noroeste y noreste, ¿sí? Que esos me van a dar 8 puntos en total. Eso sería el primero. Después, el sistema simpático lo tratamos a nivel de la línea nucal superior, línea nucal inferior, bilaterales, a nivel de C4 y vientre muscular del trapecio, fibras transversas y vientre muscular del trapecio, fibras ascendentes. Esos serían los puntos propiamente de cabeza. Aparte tengo que ir en busca de algún campo interferente. Les había comentado hace un rato que el dolor puede presentarlo en esta zona, ¿sí? También vamos a poner amígdalas y techo del paladar. Todas estas técnicas las vamos a ver con aquellos que ya están inscritos cuando comencemos la parte ya práctica. De hecho, ya no tarda mucho en que ya sigamos con la práctica. Aquellos que están en línea tomando clase y ya se van a empezar a presentar físicos, ahí vamos a trabajar ya con todos estos puntos, ir mencionando todos estos puntos. ¿De acuerdo? Y como te había comentado, pues propiamente lo que es la búsqueda de campos interferentes y el hecho de que tengo que desarrollar el tratamiento de acuerdo a cada paciente. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Para los puntos de acupuntura, ¿en qué parte se pone? Buenas tardes. No te entendí bien tu pregunta, perdón. Los puntos de acupuntura. ¿Cuáles se ponen? Puntos de acupuntura. Sí. En el caso de que quieras combinar que quieras poner lo que es terapia neural química o acupuntura química, tienes que poner Bai Hui, Sí. que es 20 de Mai, Tai Chong, que es 3 de hígado, algunos no me acuerdo bien los nombres, Hegu, que es intestino grueso 4, Tai Yuan, Jin Tai, Xi Shen Hong, que Xi Shen Hong es el sistema de puntos extraordinarios, al igual que Tai Yuan y Tai Yin, ¿sí? Sí. Kuse, Shong Wan, Yan Lin Chuang, en el caso de ser mujeres hay que poner vaso 6 y hígado 8. Estos serían algunos puntos de que puedes poner con acupuntura química, que es terapia neural aplicada a puntos acupunturales. Esa es una de las grandes características. Tiene muchos años que yo aprendí la acupuntura y cuando aprendí la terapia neural, pues a mí en lo personal me encantó me encanta poner terapia neural en puntos acupunturales. Yo casi ya no utilizo agujas, utilizo mucho la terapia neural en puntos acupunturales, dando como respuestas muy buenas a los pacientes. De hecho, les vuelvo a repetir, en el instituto, en el AESI, tenemos muchos pacientes los cuales van a tratarse por acupuntura. Gracias. Acupuntura, por terapia neural. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene preguntas? Yo, ¿qué contraindicaciones hay para terapia neural? Ok. Las contraindicaciones de la terapia neural son básicas. Contraindicaciones al principio activo que trabajamos, que es los anestésicos locales, es la procaína propiamente y lidocaína, dentro de toda su posología, ya sea pacientes con cardiopatías no controladas, con hepatopatías no controladas, porque es donde se sintetizan los anestésicos locales que estamos trabajando. De ahí en fuera no hay otro tipo de contraindicación. Y claro, el paciente que tenga aversión a las inyecciones.
porque son muchísimos piquetes los que ponemos. Bueno, no muchos, son piquetitos los que ponemos. Gracias. De nada. ¿Hay ¿Alguien más? ¿Hay algún remedio homeopático para migrañas? Claro, claro, sí, dentro de lo que les decía, una de las grandes características que tenemos nosotros en el trabajando, bueno, yo en mi caso, yo tengo trabajando muchos años, es trabajo herbolaria, también la herbolaria la puedo mandar, la homeopatía. La homeopatía la desconozco un poco, pero sí tenemos médicos los cuales nos ayudan al tratamiento de pacientes cuando sabes que yo no quiero tratarme con acupuntura, no me gustan los piquetes, y los mandamos a tratamiento de lo que es la parte nutricional y la parte homeopática, porque sí hay tratamientos homeopáticos para la migraña. Si no mal recuerdo, y espero no decir algo que no sea cierto, creo que uno de ellos es la belladona. Sí, gracias. Pero no estoy bien con ese dato. Tendríamos que platicar con la médico homeópata, la especialista, y con mucho gusto ya sí les ayudaría en esa parte. Sí, gracias. Me pregunta Elizabeth Espinosa, para ayudar en el dolor neuropático, si quieres te voy a desbloquear el audio. Listo, ya puedes prender tu micrófono, Elizabeth, y ya me puedes preguntar. Bueno, creo que no. Me pregunta si el nervio dental mediano superior izquierdo, ¿qué me recomienda? Bueno, en este caso podemos poner aquí lo que es el tratamiento de la terapia oral. Nos ha ayudado mucho en el tratamiento del dolor del nervio trigémino, ¿sí? Por lo regular aquí, como está lastimado el nervio trigémino en esa zona, llegamos a irnos a la base, a donde emerge el nervio trigémino, que es en la zona cervical. Podemos tratarlo desde ahí, desde la zona cervical. En el caso ya que está mucho el dolor del paciente, podemos irnos al ganglio estelar, ganglio estrellado. Estrella. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Es pregunta o es afirmación, Verónica Caballero? Déjate desbloquear el audio. Si quieres, prende tu micrófono, Verónica, y me puedes preguntar, por favor. Buenas tardes. ¿Se puede aplicar complejo B en los puntos que indicaste? Ajá. ¿Ozono? ¿Ozono también se puede aplicar? El ozono lo puedes aplicar en cualquier punto donde tú quieras. Es una de las ventajas que tiene el ozono. Solo no puedes combinar el ozono con ningún otro medicamento. No puedes combinarlo ninguno porque compuestos químicos por reacciones químicas. Si aplicas ozono solo, sí. Si aplicas, en este caso tú dices que el complejo B, de hecho en algún tiempo yo trabajé con complejo B como terapia neural, no es propiamente terapia neural, pero sí se la ha aplicado y he tenido buenos resultados. Tuve buenos resultados en pacientes, en el caso de pacientes con parálisis faciales, ¿sí? De hecho también hay un principio activo que se llama Gerovital. Algunos de ustedes lo han escuchado, lo reconocen. También algunos médicos que conozco que tomamos nosotros terapia neural ya hace tiempo, hemos trabajado con el Gerovital en algunos puntos que duelen mucho y la recuperación del sistema nervioso es favorable. También lo de la Elizabeth que me había preguntado, puedes poner Gerovital también ahí o complejo B, no propiamente el complejo B en cara, sino tienes que poner la hidroxo, ¿sí? La hidroxo es muy difícil que la encuentres sola, solo yo la encontraba en el ISSSTE, cuando estaba haciendo mi servicio social en el ISSSTE, ahí se había hidroxo sola y se la aplicaba a los pacientes y les iba muy bien en problemas neurológicos. Pero ya el complejo ella es mucho más, es más enredado el tratamiento. Lo puedes poner el Gerovital.
Ok, y supongamos una persona es joven, tiene 19 años, pero le tiemblan mucho las manos al escribir o agarrar algo. Mientras no le tiembla nada, pero para escribir es cuando le tiemblan mucho las manos. ¿Se puede aplicar eso? Te entendí nada más algo de que le tiemblan las manos, se escuchó como tu voz muy cortante. A ver, mira. ¿Tienes un paciente de 19 años? Algo así me escuché. Ajá, tiene 19 años. Al escribir es cuando le tiemblan sus manos. Nada más, porque en lo demás, casi no. Nada más es al escribir es cuando empiezan a temblarle mucho las manos. ¿Se puede Ok, aplicar? sí, a este pacientito tendrías que hacer un buen diagnóstico, tendríamos que ir en busca de cuál es la causa de movimiento de las manos que me dices, porque solo se presenta, puede ser muscular, puede ser nervioso, en el cual pues la terapia neural le favorecería mucho el control de este movimiento, pero vuelvo a decirte que necesitamos hacer una historia clínica para ver cuál es la causa, porque hay varias causas de ese movimiento que pueda estar presentando tu paciente. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Hola. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Elizabeth. Ok. Elizabeth, me dices que los alimentos, sí, claro, los chocolates, todos los alimentos grasos. Principalmente nosotros contraindicamos todos los alimentos de origen oscuro. ¿Sí? Coca-Cola, café, chocolate, mole, todos aquellos alimentos oscuros se contraindican porque son alimentos complejos. Para que algo sea negro, tiene que estar combinado con muchas cosas. Entonces, el problema metabólico es muy importante. Aquí, disminuirlos, ¿de acuerdo? Hay otros alimentos que tienes que ir retirando, pero eso ya lo vas aprendiendo conforme a los estados nutricionales de cada paciente. Pero en general, hablando general de los alimentos que vamos a contraindicar, son los de color negro oscuro o negro propiamente. El negro es oscuro, no negro propiamente. Una pregunta. Claro, dime. ¿Cómo podemos identificar los niveles, basado en niveles de dolor, en dónde está en un momento dado un paciente en el proceso? Si todavía se considera como cefalea o ya es una migraña, ya sea de primero, segundo o tercer grado. Ok, mira, de acuerdo a los criterios establecidos por la Secretaría de la Secretaría de Salud, dice que los pacientes que tienen migraña, más bien que tienen una cefalea que ha venido durando de 4 a 5 meses, eso lo vamos a clasificar como migraña, como cefalea propiamente. Cuando un paciente tiene migraña es cuando presenta el aura, cuando presenta la fotofobia, la fonofobia, y los estelleos o los destellos que ve. Estos son los datos para clasificar al paciente como migraña. Y como ya hace un rato les había comentado, ya lo puedo clasificar en primaria, secundaria o crónica, que es propiamente como lo establece la Secretaría. De hecho, por ahí en internet hay un test. Ese test es para clasificar la migraña y es donde puedes colocar a tu paciente. ¿Qué tipo de migraña tiene? Si es crónica aguda o como para poderla tratar. Pero propiamente se refiere a los estadios. Ya les había comentado, más de 15 estadios en 3 meses, que serían 5 episodios por mes, que serían aproximadamente de 1.2 episodios a la semana. Ahí ya clasifico como un paciente con migraña crónica y que necesita ser atendido ya en la parte neurológica. Con nosotros en terapia neural le hemos ayudado mucho a los pacientes a pesar de que tengan 1 o 2 crisis. Hemos tenido pacientes que tienen 1 o 2 crisis a la semana, en los cuales la última vez que se les vio, no duraron hasta 3 o 4 meses sin ninguna crisis de migraña.
Bueno, entonces damos por terminada el seminario de terapia neural como una base para el tratamiento de migraña. Los invitamos a que se inscriban. Yo sé que quedaron muchas dudas en el tratamiento de terapia neural, pero para que los podamos resolver mejor, pues tendríamos que explicarles las bases fisiológicas de la terapia neural. Entonces, al conocer las bases fisiológicas de la terapia neural, pues puedo darle un mejor tratamiento al paciente. Pero yo como médico y como terapeuta, como que sé y les puedo decir que dentro de mi formación de terapia neural, que ya es de 13 años, he tenido beneficios muy buenos en mis pacientes que de terapia neural. De hecho, hasta les vuelvo a repetir, mi idea es escribir un artículo y poderlo publicar en una revista de reconocimiento como es Journal. De hecho, ya teníamos esa parte, nada más que Cofepris es la que no nos deja. Bueno, se les hace la invitación a los cursos, en este caso de terapia neural, en el caso de ozono, en el caso de homeopatía, acupuntura, ¿sí? Herbolaria, y los talleres también que impartimos en la escuela. Bueno, cuídense mucho, nos vemos pronto, ya vamos a cerrar la sesión, hasta luego, y esperamos cualquier información para nuestros cursos. Pueden enviar sus preguntas a la Escuela Latinoamericana de Salud. Hasta luego. Gracias. Elizabeth Espinosa, puedes hablar a la Escuela de Educación. Si quieres, aquí al final, probablemente no sé cómo estés conectado, ahorita para que te puedan enviar información para el tratamiento de tu hijo. Gracias, Espero les haya doctor. gustado, recomienden. Hasta luego. Cuídense mucho.